Hola a todos. ¿Podemos aplicar algún método sencillo para obtener reglas de derivación de funciones? En este video vamos a explorar un método interesante para derivar el producto de dos funciones, el cociente de dos funciones o más, y también encontrar la derivada de una función potencial exponencial utilizando la derivada logarítmica. Este enfoque puede resultar muy útil en el cálculo diferencial y nos permite simplificar el proceso de derivación. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Todo nuestro desarrollo lo haremos usando dos funciones, u de x y b de x, dos funciones reales de una variable real. Por analogía con las reglas de derivada de la suma de funciones, podríamos pensar que la derivada del producto de dos funciones es el producto de las derivadas. Esto no es así. Esta idea es errónea y lo comprobaremos con un ejemplo. Tengamos u de x como x, b de x igual a x cuadrado. Si, aplicando reglas, tenemos la derivada de u de x, es u' 1 y b' 2x. Ahora, una nueva función producto de u de x por b de x sería x cubo y su derivada es, aplicando la regla del producto, 3x cuadrado. Si hacemos el producto de las derivadas, u' por b', el resultado es 2x. Vemos que no es el mismo resultado, no es el producto de las dos derivadas la forma correcta de obtener la derivada de un producto de funciones. La regla de derivación del producto establece que la derivada de dos funciones u de x y b de x es igual a u' de x por b de x más u de x por b' de x. Leibniz postuló la regla de derivación demostrándola aplicando la definición de derivadas y las propiedades de los límites. Existe un método con el cual podemos obtener estas derivadas, es el método de la derivada logarítmica, que es el objetivo de este video. El método de la derivada logarítmica no es una demostración de la regla de derivación del producto. La derivada logarítmica es una técnica independiente que se utiliza para simplificar la derivación del producto de dos funciones, el cociente o una función potencial exponencial, pero insisto, no proporciona una demostración de la regla de derivación del producto en sí misma y tiene algunas condiciones para su aplicación. Vamos a él. ¿Cuáles son los pasos de este método? El paso 1 es establecer las funciones y luego aplicar logaritmo a ambos miembros. Supongamos que tenemos dos funciones, u de x y b de x, y queremos encontrar la derivada del producto de estas dos funciones, es decir, u de x por b de x. Para aplicar el método de la derivada logarítmica, primero necesitamos tomar logaritmo natural en ambas partes de la ecuación. Podemos utilizar también cualquier logaritmo. Las propiedades son las mismas, pero lo hacemos con el logaritmo natural por su simplicidad de aplicación. Ahora, si recordamos una propiedad importante de los logaritmos, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Aplicando esta propiedad, podemos reescribir la ecuación anterior como el logaritmo de f de x igual al logaritmo de u de x más el logaritmo natural de b de x. Una vez que hemos aplicado la propiedad del logaritmo, estamos listos para derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Recuerda que la derivada del logaritmo de x con respecto a x es simplemente 1 sobre x. Comencemos derivando el lado izquierdo de la ecuación. Usando la regla de la cadena, la derivada del logaritmo natural de f de x con respecto a x es igual a 1 sobre f de x por f' de x, donde f' de x representa la derivada de f de x con respecto a x. Ahora, derivemos el lado derecho de la ecuación. Dado que el logaritmo natural de u de x y el logaritmo natural de b de x son dos términos separados, podemos derivar cada uno de ellos por separado utilizando también la regla de la cadena para hacerlo. Ahora, el paso 3
es despejar f' de x. Lo hacemos quedándonos como vemos. Una vez que hayamos encontrado f' de x, podemos reemplazar en esta ecuación a f de x como u de x por b de x. Y finalmente, para simplificar la ecuación, podemos multiplicar ambos miembros haciendo la distributiva de u de x por b de x. Esto es para deshacernos de las fracciones, ya que simplificamos en ambos miembros y obtenemos la expresión de la derivada del producto de dos funciones. F' de x es u' de x por b de x más b' por u de x. Conclusión, llegamos a nuestra conocida regla. Y esto es todo. Hemos utilizado el método de la derivada logarítmica para derivar el producto de dos funciones. Este enfoque puede ser especialmente útil cuando las funciones son complicadas y su derivación directa es difícil. El método de la derivada logarítmica, por otro lado, es un enfoque alternativo que puede facilitar el cálculo de la derivada, por ejemplo, del producto de dos funciones, al convertirlo en una suma de derivadas más manejables. Sin embargo, este método no es una demostración de la regla de la derivación del producto. En general, la elección del método dependerá de las características específicas de las funciones involucradas y de las técnicas que mejor se adaptan a la situación particular. Ahora me hago alguna de las siguientes preguntas. ¿Hay alguna condición especial que deba tener en cuenta al aplicar este método para resolver alguna de las derivadas de funciones? Sí, hay una condición especial que debes tener muy en cuenta. Este método solo es válido cuando las funciones u de x y b de x son positivas para todos los valores de x en lo que se está calculando la derivada. La razón detrás de esta condición es que el logaritmo natural solo está definido para valores positivos. Cuando tomamos el logaritmo de una función, estamos asumiendo que esta función es siempre positiva dentro de nuestro dominio de interés. Por lo tanto, antes de aplicar el método de la derivada logarítmica en la resolución de alguna derivada, debes asegurarte de que tanto u de x como b de x sean positivas en el intervalo en que estás calculando la derivada. Si alguna de las funciones se vuelve negativa o cero en ese intervalo, entonces este método no es aplicable y debes recurrir a otros métodos de derivación. Es importante tener en cuenta esta condición y verificar la positividad de las funciones antes de aplicar el método de la derivada logarítmica para evitar errores en los cálculos y obtener los resultados válidos. Para obtener la regla de derivación de una función potencial exponencial, ¿puedo aplicar el método? Sí, se puede aplicar. La función potencial exponencial es como la que vemos, u de x elevado a b de x. Es una función elevada a otra función, b de x. No se trata, por lo tanto, de una función potencial, porque el exponente no es un número real constante, ni de una función exponencial, porque la base tampoco es una constante. De ahí el nombre de potencial exponencial usado. Como restricción hay que tener en cuenta que dado que el dominio de la función logarítmica son los reales, en sentido riguroso, f de x debería tomar valores estrictamente positivos para poder aplicar este método o esta técnica. Vamos a hacerlo. El paso 1. Aplicamos el logaritmo a ambos miembros. Luego vamos a aplicar la propiedad del logaritmo que establece que el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Esto nos da logaritmo de f de x igual a b de x por el logaritmo natural de u de x. Ahora, en el paso 2, derivamos ambos miembros de la ecuación con respecto a x, obteniendo lo que estamos viendo. En el caso del lado derecho, nos queda la derivación de un producto de dos funciones. Aplicamos directamente la regla, siendo b' de x
por el logaritmo natural de u de x más b de x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre u de x, por u'. El paso 3 es reemplazar la ecuación original f de x y hacer la correspondiente distribución. Acá lo vemos, hacemos las simplificaciones que correspondan y finalmente obtenemos la regla de derivación, la derivada de una función potencial exponencial. Como lo pueden ver, en un primer miembro del lado derecho tenemos la derivación como si tratáramos solamente a la función como exponencial, con la función original por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. Y el siguiente miembro del lado derecho es la derivación de esta función para el caso de considerarla potencial. El exponente b de x por la función elevada al exponente menos 1 por u' de x. Como conclusión, los pasos del método son siempre los mismos, es un método, se repiten y también este método puede aplicarse para obtener la regla de derivación del cociente de dos funciones, reiterando estos pasos que están expresados acá como un resumen de nuestro trabajo. Espero que este video les sea útil y que nos veamos en próximos videos. Hasta siempre, muchas gracias por su atención.